De acuerdo con datos del INEGI, en Jalisco existen unas 300,000 personas que padecen alguna discapacidad. Estas condiciones los enfrentan a la discriminación laboral, a la falta de equipos suficientes para tener acceso al transporte público, a una atención limitada en sus reclamos ante las autoridades y a una deficiente urbanización que les impide sus traslados. Según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares del 2012, el 6.6% de la población mexicana reportó haber tenido alguna discapacidad. De los 31.5 millones de hogares, en 6.1 millones reportaron al menos una persona con discapacidad, es decir, en 19 de cada 100 hogares vive una persona con alguna dificultad. Y es un tema importante de tocar porque la discapacidad está ahí, pero parece invisible a los ojos de la sociedad, pero sobre todo de las autoridades. Saludo con mucho gusto a María del Refugio Coronado. Ella es directora del Centro Algarabía, que atiende a personas con discapacidad intelectual. María, bienvenida. Hola, Carlos. Gracias. ¿Qué tan grave es este problema, de lo que yo describí hace un momento, de esta apatía, de esta insensibilidad social, pero sobre todo del gobierno? Es seria. La verdad es que escuchaba yo ahorita la nota y las cifras que dan desde allí es serio, puesto que a nivel mundial se reconoce que alrededor entre el 9 y el 10% de la población tiene discapacidad. Unos 700 millones, entonces. Sí, el doble. Entonces, esto hace que se disminuya la visión de apoyo a las personas y a las familias de las personas con discapacidad. Creo que es sumamente importante. Yo no hablo de problemática en el sentido de, sino de una situación que nos brinda oportunidades para modificar nuestra forma de ver, principalmente a las personas con discapacidad. Normalmente nos acercamos y visualizamos a las personas con discapacidad con el punto de vista médico desde sus limitantes. Y entonces describimos a las personas con que es que no puede hacer esto, es que no puede hacer aquello, como lo hace la clasificación del que nos estaba hablando, ¿sí? Claro. Esta visión se ha modificado y ahora lo que se pretende es que las personas con discapacidad se asuman como personas valiosas, como personas que son capaces de aportar a la sociedad y que son dignas de respeto y de ser incluidas en la sociedad como cualquier otra persona. Es decir, no hay que ver a las personas con discapacidad por sus limitantes, sino por su potencial, de las cosas que pueden hacer. O por sus capacidades que ya tienen. Claro, sí. Así es. Sí, y la verdad que vamos a encontrar cosas de verdad sobresalientes como, por ejemplo, a nivel mundial se ha identificado cifras en que los países que incluyen a las personas con discapacidad dentro de su personas económicamente productivas elevan en un 5% su Producto Interno Bruto. Es decir, que hay una fuerza laboral en México, por ejemplo, ahí está latente y desperdiciada. Desperdiciada, sí. Además de que obviamente ellos se pueden desenvolver y ser totalmente productivos, no exclusivamente desde el punto de vista económico, sino en arte, cultura, deportes y aún en la cuestión de valores y de emociones. Ahora, ¿qué tanto tienen en mente o qué tanto lo tienen presente las autoridades este tipo de problemas? Le digo desde el punto de vista de equipamiento urbano, por ejemplo. Bueno, la verdad es que la visión del Estado sigue siendo asistencialista. Desde la visión esta de te doy esto por bondad mía, no porque tú tengas el derecho, ¿sí? No con la mira de que estoy cumpliendo mi obligación puesto que tú tienes el derecho. Y entonces te doy limitado y casi siempre te doy para seguir sometiendo a tu dependencia hacia los programas estatales. Esto es muy, muy grave, puesto que lo principal que tenemos que hacer para que las personas con discapacidad puedan ser incluidas en la comunidad
y llevar una vida normalizada en la medida de sus posibilidades es, primero, valorarlas como personas que pueden aportar y que aportan a la sociedad, y esto significa dejar de verlas con lástima. Y la segunda es empoderarlas a ellas mismas, que ellas mismas eleven su autoestima, porque con tantas vejaciones, con tan poco respeto a sus derechos, la mayoría tienen baja autoestima. Entonces es ayudarles a que se reconozcan como personas con discapacidad, pero valiosas, y que luchen para que sus derechos sean respetados por todos los demás. Pero si la sociedad ni siquiera conoce sus derechos, menos van a estar dispuestos a respetarlos, ¿verdad? Una cosa es que tengan una discapacidad y otra cosa es que tengan limitados sus derechos como ciudadano. Claro, muy distinto, muy distinto. Las personas, por ser personas, tenemos derechos constitucionales, pero aparte está la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que hace una discriminación positiva, o sea, inclina la balanza hacia un lado para exagerar, hacer evidente, poner frente y que no digamos que no los podemos ver, los derechos de las personas con discapacidad. Muy bien, vamos a continuar con el tema María del Refugio, pero tengo que hacer una pausa. Después de la misma platico con otro de nuestros invitados. La principal causa reportada de discapacidad, con 38.5%, es por enfermedad. El 31% es por edad avanzada. Un 15% registra la discapacidad desde el nacimiento y luego siguen los accidentes con 12%. La mayor parte corresponde a mujeres con el 52.3% por 47.7% de los hombres. Los problemas para caminar son la principal causa de discapacidad, seguido por dificultades para ver, oír, hablar y la discapacidad mental. Algunas estadísticas de la discapacidad a nivel nacional. Saludo ahora con mucho gusto a Gilberto Tinajero Díaz. Él es director de la Unidad de Estudios Estratégicos del Consejo Económico y Social de Jalisco, el CESJAL. Gilberto, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Mucho gusto en estar en tu programa. ¿Cómo podríamos analizar este fenómeno, este problema a partir de las políticas públicas que se han generado para atender este segmento de la población? Claro, analizar a las personas con discapacidad, a la sociedad en la cual viven las personas, pues nos obliga a diferentes ángulos, a diferentes referentes. Por supuesto, y ya se comentaba hace un momento, la Convención de las Naciones Unidas por las Personas con Discapacidad, que hay que recordarlo, en materia de tratados internacionales hay una larga historia, pero es esta convención el último esfuerzo que ha venido a clarificar conceptualmente, pero sobre todo hacer un gran énfasis en los derechos humanos. Se ha visto cómo ha evolucionado la visión caritativa y asistencial de salud, inclusive de dotación de ciertos recursos, a realmente abrir los espacios de las escuelas, a fortalecer los servicios de salud, a garantizar la movilidad en la ciudad, a favorecer la comunicación y el lenguaje. Todos estos aspectos en sí mismo, cuando una sociedad no los atiende, establece sus barreras. Las personas con discapacidad tienen una condición, sea natural, sea por enfermedad adquirida, pero finalmente muchas de estas características representan barreras o imposibilidades para ciertas tareas. Lo que nos hemos dado cuenta en el estudio de los programas, de las políticas públicas y del presupuesto que en Jalisco se atiende al respecto, es que la barrera más importante es la cultural, es la mental, es la educativa, y que tiene que ver con realmente tener un paradigma de inclusión. Lo que nos dicen las asociaciones civiles expertas en el tema es que la inclusión por encima de la integración. Integrarte es que estés, que puedas llegar, que puedas salir, pero la inclusión es formar parte de una misma sociedad.
De acuerdo. No es que te permitan llegar, sino formar parte de ella. Formar parte. Y entonces ahí hay una realmente condición de igualdad, de solidaridad, que son los valores de la democracia, pero también de una sociedad, insisto, incluyente. En esta perspectiva, la lección que nos dan muchos países a nivel internacional, la política comparada, pues hay luces muy interesantes. Sin duda España es un gran referente a nivel mundial, europeo, por las grandes adecuaciones que hizo a su legislación y por enfatizar el tema de derechos humanos. Incluso la organización ONCE en España es poderosísima, ¿no? Tienen hasta universidades, estaciones de radio, son personas invidentes. Sí, porque se empieza a detectar y se reconoce la plenitud de la persona. Ahí va. Y entonces tiene que ver no solamente con aspecto normativo o con aspecto material o de infraestructura, diríamos es hasta filosófico. Es la sustancia que nos hace ver y reconocernos como personas, con cualidades, con características diferentes y cierto, con una situación de desventaja y que por lo tanto las acciones afirmativas del gobierno y de las instituciones del Estado buscan equiparar o atender esas asimetrías. Déjame regresarme al tema de la Convención de Derechos Humanos en materia de discapacidad que mencionabas. México está suscrito a esta convención y por lo mismo está obligado ¿a qué? ¿A desarrollar políticas públicas en ese sentido? En primer, hay una serie, el artículo 4 establece las obligaciones de los estados parte. Y en primer lugar establece que se adoptarán las medidas legislativas y las medidas administrativas que por lo tanto impacten en las orgánicas y estructurales. ¿Cuáles son esas medidas legislativas? Pues que precisamente la legislación que en México y en las entidades subnacionales exista sea armonizada, atienda y reconozca los principios que establece la Convención. Nos hemos dado cuenta que sí hay una tensión importante en el marco jurídico federal y en el marco jurídico estatal. Tenemos que decirlo, y esto no es sorpresa, la parte jurídica, México como país, pues da la buena nota. Recordemos el caso de transparencia. México tiene, según estándares internacionales, la mejor ley en materia de transparencia. Lo que no nos garantiza que se aplique o que la administración o la gestión realmente se escape de toda duda de impunidad o de corrupción. Y algo semejante nos está sucediendo. Hemos encontrado que la legislación local reconoce los principios, establece las bases de la Convención de la ONU, pero al momento de traducirlo ya en programas públicos, al momento de revisar la asignación presupuestaria, la cuestión se empieza a quedar incompleta e insuficiente. Por eso, muchas asociaciones civiles organizadas, grupos, colectivos, pues hacen un gran trabajo de rehabilitación, de atención educativa, de comunicación para personas con discapacidad, y es ahí donde el Estado, el gobierno, pues debe de ser también solidario y ayudar a las organizaciones. Claro. Son las asociaciones las que terminan resolviendo un asunto que en teoría el Estado debería intervenir. Voy a hacer una pausa, Gilberto, regresamos con más de este tema y con la charla también con otro de nuestros invitados. Jalisco cuenta con la primera playa incluyente en el país, Coastecomates, en el municipio de Cihuatlán, que cuenta con habitaciones y equipos para ser utilizados por personas con discapacidad. Con una inversión de 47 millones de pesos, fueron habilitadas señaléticas especiales en braille, accesos, vialidades, mobiliario urbano y anfibio para poder ingresar al mar. Aunque se trata de un buen esfuerzo, la movilidad en las grandes urbes sigue siendo el principal reto para las personas con discapacidad. Bueno, no hay que regatearle el mérito a esta iniciativa del gobierno estatal en esta playa, pero hay mucho todavía por hacer. Saludo con mucho gusto a Holanda Ramírez. Ella tiene una discapacidad visual. Holanda, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Carlos. ¿Cómo navegas en esta ciudad? Bueno, yo tengo
22 años de movilidad propia. Soy usuaria de bastón blanco. Es el bastón es el término que se utiliza para el bastón, que es el medio que yo utilizo pues para poder caminar por las calles. ¿Qué significa para la gente que está ahorita atenta a este tema? ¿Qué significa bastón blanco? Bastón blanco es el nombre que se da pues por protocolo al bastón que ven en las calles que traemos las personas ciegas, que usualmente trae la punta roja, y es el bastón que con algunas técnicas que hemos aprendido podemos utilizar para detectar obstáculos y para guiarnos. A ver, Yolanda, quiero hacerte una pregunta porque lo mencionaba hace un momento con María del Refugio, que a veces hemos tenido muchas complicaciones, incluso los medios de comunicación, para referirnos a las personas que tienen esta discapacidad. Tú dijiste, ciega. Sí. Así es, ¿no? Sí, así es. Discapacidad visual, discapacidad auditiva, o sea, hay que decir las cosas así como son. ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Y la ciudad cómo te trata en ese sentido? Híjole, la verdad es que... Bueno, la verdad es que nosotras las personas ciegas, refiriéndome pues en específico a mi discapacidad, y me imagino que opera igual con las demás discapacidades, nos movemos solos realmente por la capacitación que tuvimos de alguna asociación, o en mi caso de Niña Escuela para Niñas Ciegas, que es el lugar donde ahora trabajo, para poder mover en las calles, ¿no? La verdad es que no hay un estándar de algo accesible, algo unificado. No sé, a lo mejor arreglan el primer cuadro del centro, pero todas las demás calles pues no están reparadas. Para nosotros, las personas ciegas, en cuestión de transporte público, pues la verdad es que no hay nada de avances. No sé, de 20 años que yo empecé a moverme, yo sigo parando los camiones con ayuda de las personas. Ha habido avances en cuanto a las aplicaciones que se desarrollan en el celular, en cuestión pues de software, para nos pueda orientar más o menos por dónde vamos y todo eso, ¿no? Pero en realidad pues yo me muevo con esa capacitación que tuve con bastón blanco, y bueno, pues con la ayuda de las personas que amablemente están siempre dispuestas a auxiliarnos con algo que podamos requerir en las calles. Ahora, tú mencionabas el caso del centro histórico. En el centro histórico, efectivamente, se hicieron algunos remozamientos de banquetas, etcétera, pero pasas a las demás colonias y esto no ocurre, ¿no? No, pues simplemente en el mismo centro histórico. Con tantas obras también. O sea, pasas de, no sé, a lo mejor el cuadro principal y está muy bien, ¿no? Pero camina, por ejemplo, por ya una calle hacia el Hospital Civil o algo y no, bueno, ya no está nada pues de accesible, y sí es una complicación para nosotros porque pues está demasiado levantadas las banquetas, y esto pues sí origina accidentes cotidianos a los que tristemente nos hemos acostumbrado las personas ciegas, ¿no? A golpearte, a caerte, rasponcitos leves, pero pues que al fin y al cabo no deberían de ser, ¿no? Ahora, los ejemplos que hay en otros países, que tú sepas, que te hayas enterado, ¿cómo cuáles son? ¿Cómo detienes un transporte público en otro país, por ejemplo? Creo, bueno, sé que por lo regular ya son transportes que vienen muy organizados, que por medio de una aplicación en el celular las personas ciegas saben a qué horas va a pasar su camión. Entonces hay paradas específicas y horarios específicos donde una persona ciega ya sabe que, no sé, que su camión va a pasar a las 9:15 de la mañana, y pues ya lo está esperando por horario, ¿no? Claro. Ahora, también está el cruce de las calles, ¿no? Sí. Con semáforos auditivos, ¿no? Los semáforos auditivos son maravillosos, la verdad, porque a nosotros nos permite tener una perspectiva de en qué momento ya podemos cruzar y el tiempo de cruzar, ¿no? Y eso nos permite movernos con más libertad, porque en otro caso tenemos que auxiliarnos de la gente que nos va a cruzar, pero eso ya hace nuestra movilidad reducida, porque si no hay gente, pues tienes que esperar. Entonces, aquí hay alguien. Sí. Ahora, tú, perdóname la expresión, pero tú que tienes más de 20 años en circulación, sí. ¿Desde cuándo acá aparecieron estos semáforos auditivos? Híjole, yo creo que será, si no me equivoco, algunos 6 años. 6 años. Sí, pero no los hay en todos lados, ¿no? Claro, volvemos al centro histórico. Si nos atuviéramos a esto que me has estado compartiendo, pues ustedes no saldrían del centro, entonces. Exactamente. ¿No? Y es esta lo que comentaba la licenciada, la primer panelista, que es esto de, bueno, antes digan que les estamos poniendo
3, 4 semáforos, cuando en realidad las personas con discapacidad tenemos derecho a libre acceso, a movernos donde nosotros requeramos, ¿no? O sea, si mi trabajo no está en el centro histórico y está en otro lado, yo tengo ahora sí que el derecho a moverme, el libre tránsito por donde yo requiero, ahora sí que hasta por donde yo quiera, ¿no? De acuerdo. Y en ese sentido, ¿qué tan solidaria es la gente en Guadalajara? Híjole, muy solidaria. La verdad es que la gente es ahora sí que nuestro mayor aliado para movernos, pero no por eso quiero decir que no necesitamos otras cosas, ¿no? Claro. Lo difícil de esto es que no hay un estándar de cultura de la discapacidad establecido. Claro. Entonces sí tenemos que enfrentarnos diariamente, ahora sí que a todas las preguntas que las personas nos quieren hacer mientras nos cruzan y todo. Entonces, a veces no traemos el ánimo de dar cultura porque a lo mejor venimos con un problema, un dolor de muela, ¿no? Pero aún así, fuera de todo eso, la gente es nuestro mejor aliado en las calles. Claro. Y pues súper bien. Muy bien, vamos a continuar con el tema Holanda, tengo que hacer una pausa. Hemos escuchado a nuestros 3 invitados, después de esta pausa nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Los obstáculos para la discapacidad en Jalisco es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Hicimos un panorama general de este tema y quiero preguntarte, María del Refugio, más adelante te voy a preguntar sobre lo que hace específicamente la casa que diriges, pero quisiera preguntarte en particular de la falta de cultura, de inclusión de la sociedad como tal. ¿Estamos preparados, no estamos preparados? ¿Qué nos pasa a nosotros como ciudadanos? Bueno, la cultura en México se ha hecho evidente. Recuerdo en el 2015, CONAPRED hizo una encuesta, un estudio sobre discriminación, y una de las preguntas era si consideraban a las personas con discapacidad como una carga para la sociedad. Y el 91% contestó que sí. Terrible. Terrible, terrible. Eso a mí me impactó mucho. Y fue cuando dije, definitivamente no podemos, ni las personas con discapacidad, ni las familias, ni las instituciones que trabajamos con ellos, quedarnos al margen de trabajar porque esta cultura cambie. La verdad es que, ya lo decíamos en los momentos anteriores, de que el principal obstáculo no está en las cosas materiales, sino en la visión que tenemos de las personas con discapacidad. Y considero que el mayor obstáculo es que esta no inclusión social comienza desde la familia. Ahí empieza el primer obstáculo. Sí, las familias, en afán de proteger a nuestro hijo con discapacidad, entonces lo encerramos en una burbuja y le impedimos que salga a la sociedad, que aprenda a relacionarse, que tenga habilidades sociales y que posibilite la inclusión social. Las personas con discapacidad se enfrentan muchísimas veces a que no pueden conocer sus derechos porque en casa no los han enseñado, no los han conocido y nunca los han experimentado. No han permitido que se explote ese potencial que tienen porque lo protegen de más. Sí, y el temor que tenemos los papás a sufrir el rechazo nos lleva a que en verdad exista tal rechazo. Perdona el ejemplo, no encuentro otro ahorita, pero recuerdo una película de alguien que tenía un problema de discapacidad y que terminó siendo un gran pintor, ¿no? Creo que se llamaba Mi pie izquierdo esa película. Sí, Gaby Birimer. Así es. Bien, escritora, ¿no? Escritora de libros. Escritora, sí. Pero ejemplificaba pues el talento que estaba ahí y que no lo dejaban salir. Sí, exactamente. Las personas, así en general, tememos lo que es diferente. Y entonces cuando estamos frente a una persona con discapacidad, no sabemos cómo interactuar con ella y entonces ponemos la barrera. Claro. Gilberto Tinajero, en el caso de las políticas públicas, el Estado sigue manteniendo, como decía hace un momento María, una actitud asistencial. ¿Es así? Ha ido mejorando, ha ido cambiando. Por supuesto que la constitución de propios organismos como el COEDIS, el Consejo Estatal para la Atención de Personas con Discapacidad, ha venido haciendo una labor
para tratar de disolver esta premisa. Sin embargo, el arraigo que existe en la cultura, en la mentalidad, pues sigue siendo eso, un obstáculo. Pero más aún, cuando hablamos de política pública, a diferencia de programas de gobierno, la política pública tiene una virtud, que es las soluciones elaboradas en conjunto con los beneficiarios de esas acciones. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta, lo que hemos encontrado en la investigación y en la interacción con los diferentes organismos de sociedad civil que están muy incorporados en la agenda, es que si se les abren las puertas en temas de salud, de educación, de justicia, de deportes y de manera conjunta proponen las soluciones, el alcance de estas acciones son realmente de política pública. Cuando predomina la visión de yo te doy, de ay pobrecito, ay quiero salir en la foto contigo y ver que yo soy muy bueno para obtener hasta muchas prebendas o mucha simpatía, pues entonces no salimos de un círculo vicioso. Ahí es donde hay que reconocer que Jalisco tiene una gran cantidad de asociaciones civiles en la materia y que poco a poco están incidiendo en la agenda de gobierno. En días pasados, el Consejo Económico y Social de Jalisco convocó a un congreso para el fortalecimiento de las políticas públicas y la cultura de la inclusión en Jalisco. Tuvimos varios paneles sobre derechos humanos, sobre educación e inclusión, movilidad, salud y empleo, que son esos estándares de la vida de toda persona que le permiten una realización plena. ¿Y qué es lo que nos encomienda la Convención de las Personas con Discapacidad? ¿Qué habrá de terminar de ese trabajo que hizo una serie de organizaciones civiles y el CESJAL? Pues lo que el CESJAL hace, la emisión de recomendaciones de política pública. Gilberto, nos hemos enterado que hay empresas que efectivamente dan empleo preferentemente a personas con alguna discapacidad. No hace falta profundizar en ese tipo de situaciones, que no sea solamente algún chispazo, sino que forme parte de la política pública, exentar impuestos, etcétera, para que esto funcione. Sí, sabemos que hay esquemas a nivel nacional, pero también hay esfuerzos a nivel estatal en la mecánica del gobierno abierto, de hacer compromisos que no solamente llevan a las empresas, sino también hay obligaciones para el sector público. Claro. Si mal no recuerdo, es el 3%, hay una obligación, no recuerdo si es en carácter legal o es un compromiso hecho por el gobierno del Estado, de incorporar al menos en su plantilla de servidores públicos a un 3%, que si bien se requerirían incentivos, también debe ser la responsabilidad social de la empresa. No lo han dicho los propios empresarios. Muy bien. Olanda Ramírez, sí. ¿Qué campo laboral pueden hacer las personas que están en tus condiciones, consejera? Híjole, la verdad es que como que decir un campo sería limitar las capacidades de mis compañeros con discapacidad visual, ¿no? Sería como volver a poner las etiquetas de son buenos para manufactura, por ejemplo. Están en todos lados, pueden estar en todos lados. Sí, pues sí, dependiendo, ahora sí que el nivel de preparación que tenga cada compañero y de autoconfianza que se le haya depositado, de rehabilitación que se haya depositado desde jóvenes en su núcleo familiar y en la escuela. Claro. Ahora, hace un momento decía María que buena parte del problema de las personas que tienen una discapacidad es que tienen baja autoestima. ¿Cómo trabajar en eso? Bueno, en realidad es que todo eso sí, efectivamente viene desde la familia, pero viene desde la familia porque no se ha bajado realmente la cultura hasta el punto en donde la familia pueda tener confianza en sus propios hijos. Al ver la falta de cultura que hay afuera, vamos a suponer una familia que comienza a tener un niño de 5 o 6 años, a empezar a salir y al empezar a ver el rechazo que hay por la falta de cultura, es ahí donde comienzan los miedos y se vuelve un círculo donde a lo mejor ya no se prepararon para tener un empleo, ¿no? Pero en realidad sí, o sea, es fundamental para una autoestima, para una buena autoestima, es tener estudios, tener empleos, sentirte capacitado para poder trabajar, y eso se fomenta teniendo todos los programas
o toda la capacitación adecuada para que tu autoestima no esté baja. Tú das clases, ¿verdad? Sí, efectivamente, yo soy coordinadora en la Escuela para Niñas Ciegas y yo sí puedo decir que ahora Escuela para Niños Ciegos es una empresa que no nada más integra, sino que incluye. O sea, yo estoy en un puesto que a lo mejor alguna otra persona puede decir, no podrá porque no ve, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿no? Conocer las capacidades de las personas ciegas, al igual que de todas las personas, y pues claro que podemos con una capacitación y un previo estudio desde niños, ¿no? Entonces sí, yo trabajo muy a gusto ahí. Muy bien, muchas gracias, Yolanda. Tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. Los obstáculos para la discapacidad en Jalisco, el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. María, te iba a preguntar del centro que tú diriges, Sí. ¿qué tipo de tareas se hacen ahí y a quiénes reciben? Mira, nosotros trabajamos con jóvenes y adultos con discapacidades múltiples. Lo que es común a todos ellos es una discapacidad intelectual con necesidad de apoyo constante y continuo. Esto es lo que se conocía anteriormente como discapacidad intelectual severa. Alguien que no puede valerse ya por su propia forma en gran medida. Alguien que aparentemente tiene gran dependencia. De acuerdo. ¿Sí? Trabajamos con un programa en el que lo elaboramos, son 8 áreas, que es el modelo de calidad de vida de Robert Shalock, que es un estudioso de la discapacidad intelectual, pero priorizamos 2 áreas. Trabajamos fuertemente en el desarrollo de la autodeterminación de los chicos, de los jóvenes, y la inclusión social. Entonces, por un lado, los chicos están trabajando a través de talleres, convirtiéndose en dueños de su propia vida, porque no estaban acostumbrados a tomar decisiones y a ser los protagonistas en su vida. Habíamos sido los padres, los protagonistas, porque tomábamos todas las decisiones por ellos. Ellos están aprendiendo cuáles son sus derechos, tomar decisiones y asumir las consecuencias de sus decisiones, que no es sencillo. Y por otro lado tenemos la otra pinza. Por un lado es ellos fortaleciéndose, empoderándose, desarrollando habilidades sociales, y por otro lado está la pinza de la sociedad. Y entonces capacitamos, damos talleres a la sociedad, hacemos muchas salidas, los chicos salen mucho a la comunidad a hacer uso de servicios y de espacios comunitarios y se hacen visibles ante las personas y les muestran cómo que no importa que yo no pueda caminar, no importa que no pueda hablar, yo me puedo comunicar. Yo puedo hacer muchas cosas, yo hago muchas cosas. Y entonces los chicos producen, tienen talleres productivos, vendemos sus productos y ellos ganan dinero. Ciertamente están en un ambiente protegido, pero son productivos también. Incluso hay quienes se valen de la tecnología, ¿no?, para comunicarse. Sí, estamos usando tabletas en este momento para que ellos aprendan a tener voz a través de un instrumento tecnológico. Muy bien. Y Gilberto Tinajero, hablamos hace un momento de un tema importante que decía Yolanda, que era la cuestión cultural, pero a partir de la educación, Gilberto. Sí, cuando hablamos del tema de la educación en personas con discapacidad, vemos sí la parte cultural de la inclusión, de los paradigmas mentales, pero no podemos dejar de hacer una revisión a la gestión de la institución educativa. La Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación Jalisco, las universidades. ¿Cuál es su respuesta? Sabemos que existe una dirección de educación especial de la cual dependen los centros de atención múltiple, que son estas escuelas dedicadas a las personas con discapacidad, que hay escuelas normales para preparar a los docentes en estas líneas de aprendizaje, pero también nos damos cuenta que en las escuelas regulares, pues hay la posibilidad y la necesidad de incorporar alumnos
que tengan algún tipo de discapacidad que sí les permita el aprendizaje regular, pero también encontramos estas resistencias, encontramos esta falta de cultura de algunos profesores, de algunos directores y peor aún, de padres de familia que no quieren que sus hijos convivan con otros niños o niñas que tienen alguna discapacidad, precisamente por miedo, por desconocimiento, por esa negación a lo diferente. Entonces, la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional y a nivel local Jalisco, pues tiene grandes retos, grandes oportunidades. Y sabemos que pues el presupuesto del Congreso del Estado es creciente en techos monetarios, pero también es insuficiente ante las cientos de escuelas y los miles de alumnos que están en esta condición y que lo sabemos. Si un niño, un menor, no se incorpora a estos esquemas, de adolescente o de joven le será infinitamente complejo hacerlo. Tenemos también, afortunadamente, los esquemas de universidad incluyente. Tenemos, en el caso de la Universidad de Guadalajara, un área de vinculación universitaria que está haciendo grandes esfuerzos de identificar, de favorecer desde la conectividad, desde la comunicación, desde la accesibilidad, aunque sabemos que ha habido incremento en la matrícula. Se hablaba en aquella ocasión del Congreso de alrededor de 500 alumnos, pues no deja de ser una cantidad pequeña frente a 300,000 estudiantes que tiene nuestra casa de estudios. Y si volteamos a ver a las universidades privadas, pues el tema y el reto también está ahí. A veces el prejuicio viene de los padres, no tanto de los alumnos, ¿verdad? Los muchachos aceptan más fácilmente a un compañero que los padres, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa? El hijo reproduce lo que escucha del papá. Claro. Muy bien. El tema educativo, Holanda, en ese sentido también hay mucha... ¿cómo se llama? No se ha dado la inclusión en el tema educativo por los elementos que mencionamos. Sí, lo que pasa es que ahorita en Secretaría está lo de integrar, pero no siempre es incluir, porque muchas veces, yo me refiero a primaria, están los chicos en la escuela regular integrados, pero no están incluidos porque los maestros no saben sistema braille, no saben lenguaje de señas o no tienen herramientas para comunicarse con las tabletas, con chicos con parálisis cerebral. Entonces, esto desemboca en que nada más los van pasando a lo mejor de grado, no siempre van teniendo ahora sí que van llegando a la currícula pues que llegan el resto de los alumnos y pues luego se transforma en un déficit ya pues educativo grande, ¿no? Entonces aquí pues se trata de integrar, pero también de incluir y de capacitar a los maestros con los retos que van a llegar con los chavos con discapacidad. En el caso de nosotros, pues en la Escuela para Niños Ciegos tenemos la primaria, es completamente para niños con discapacidad visual total o baja visión. Se les enseña también el uso del bastón blanco, talleres de computación, de cocina, y se van a la secundaria bien preparados, pero luego nos encontramos con el reto de que los papás ya no consideran necesario que ellos estudien. Entonces ya dicen, no, pues ¿para qué lo expongo? Mejor aquí que se quede, que me cuide a los sobrinitos o para que no se burlen o para que yo no me esfuerce o no va a poder. Entonces se quedan en la secundaria, la mayoría no van a la prepa y a la universidad, pues ya, ahora sí que llegaron bien poquitos y a lo laboral, pues muchos menos, ¿no? Entonces sí es todo un reto muy complejo. Pero también de parte de las autoridades educativas, es decir, sí, como tú bien dices, capacitar a los maestros para que den esa atención integral, ¿no? Sí, claro, o sea, si van a integrar niños con discapacidad visual en las primarias, en vez de que vayan a las escuelas de niños ciegos, bueno, pues que los maestros sepan braille, que haya los libros, en primaria sí, pero en secundaria yo tengo un hijo con baja visión, nunca hubo libros de macrotipo, ni hubo libros en braille para que mi hijo estudiara. Tuvimos que apoyarle leyéndole nosotros o en su hermano o escaneando yo los libros, ¿no? Entonces, pues también, si no hay los materiales que necesitan los chicos, los papás se desaniman, los papás se cansan porque no tienen herramientas muchas veces, no están motivados y pues los motivan a la deserción escolar. Claro, por supuesto. Sí, sí, porque tú decías hace un momento, integrar no significa incluir, ¿no? No. Es muy distinto. Completamente. Yo en mi caso sí
tuve la fortuna de que mis padres me impulsaron a la secundaria, a la prepa, a la licenciatura. Yo soy maestra en educación preescolar y por lo mismo pues pude incorporarme al sector laboral, ¿no? Pero también es difícil luego integrar personas que no tienen estudio porque no se les apoyó desde que era importante que estudiaran. Entonces, pues sí, el gobierno hay que ponerse las pilas con fomentar los materiales y el apoyo a los padres para que los niños no deserten en sus estudios. Claro. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. Los obstáculos para la discapacidad en Jalisco es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa y vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, María. Muy bien. Bueno, pues creo que una de las conclusiones es la situación de discapacidad es una situación social que nos atañe a todos, que puede ser limitada por nuestros pensamientos y nuestras acciones y principalmente cuando hacemos o cuando tenemos omisiones, cuando dejamos de hacer. La discapacidad es producida por la sociedad, no por las limitantes de la persona exclusivamente, sino es cómo reacciona la sociedad ante estas limitaciones que tiene esta persona en concreto, que es minoría, y entonces si yo respondiese dándole todos los apoyos que requiere, bueno, pues la discapacidad no significaría que tuviese limitantes. Sería de verdad una opción para que yo me pudiera desempeñar, desenvolver y tener oportunidades como cualquier otra persona. Sin embargo, no es así. La cultura la vamos trabajando. Yo soy muy optimista y creo que poco a poco vamos a ir construyendo un México más justo para las personas con discapacidad, un México con una sociedad más consciente de su responsabilidad para que se acepte, que sean incluidos las personas en todas las actividades, en todos los espacios de la comunidad como cualquier otra persona, que no se le mire como alguien diferente al que tengo que tratar diferente, al que tengo que hacerle un espacio especial, sino que existan tales condiciones que pueda desempeñarse y moverse como cualquier otra persona en la comunidad. Muy bien, muchas gracias, María. Gilberto. Gracias. La atención a personas con discapacidad en México y en Jalisco ha tenido respuesta del gobierno, de las instituciones, pero es una respuesta que aún tiene muchas áreas de oportunidad, que hay que decirlo en el concepto de la gobernanza, es insuficiente. Sí, hay presupuestos, hay instituciones, hay programas, pero necesitamos darle un carácter de auténtica política pública, involucrando en el diseño, en la instrumentación, en la evaluación a las propias personas con discapacidad y a sus cuidadores para garantizar que estén debidamente calibradas y teniendo como eje fundamental las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad. No solamente tener buenos marcos jurídicos, sino administración pública sólida, eficiente y eficaz. Es una tarea permanente de gobierno, pero que sociedad civil y organismos como el CESJAL estaremos haciendo nuestra contribución en materia de recomendaciones de política. Es decir, Gilberto, no se trata solamente de tener un marco legal adecuado, sino llevarlo a la práctica. Llevarlo en totalidad, en plenitud. Hemos identificado que en México y en Jalisco nuestras leyes son buenas, pero por supuesto les hace falta mejorar. Hay algunos aspectos, los mismos diputadas lo han mencionado. No obstante, lo que tenemos nos daría para más. Es necesario darle mayor capacidad institucional al COEDIS, a la CEDIS, al DIF, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría del Trabajo, que dan a la Secretaría de Educación y a la Comisión de Derechos Humanos, pues que son los que atienden estos derechos sociales, civiles y políticos, que son los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y sobre todo escuchar a las organizaciones, como tú dijiste, que ellos están haciendo la tarea desde hace tiempo
Y poniendo el ejemplo al gobierno. Exactamente, ahí está, es la voz experta porque son los testimonios de vida que nos dicen por dónde no nos podemos equivocar. Ir de la mano para construir juntos ese horizonte incluyente que anhelamos y que viven luchando por él día a día miles de mexicanos y de jaliscienses. Muy bien, muchas gracias, Gilberto. Holanda Ramírez. Bueno, la verdad es que sí reconocer que ha habido avances en cuanto a la inclusión, ahora hay más difusión en cuanto a la cultura de la discapacidad. Y bueno, pues si bien se están dando pasos importantes, hacer pues que todo esto sea un derecho permanente y no nada más como en el caso del centro histórico, ¿no? Aquí sí te toca y acá no te toca, y si quieres que te toque, hazle como puedas, ¿no? Entonces, lograr una inclusión de verdad para todas las personas con discapacidad como yo es un derecho, y eso fomenta nuestro buen vivir. De todos modos vivimos, ¿no? Entonces, vivir sin menos trabas, nuestras vidas felices como todas las personas lo anhelan, y a los padres decirles, acérquense a las instituciones si tienen miedo, investiguen de casos de personas con discapacidad, no se fijen nada más en lo negativo que les puede pasar a sus hijos. Hay muchos testimonios de muchas personas que con estudio pueden llegar a ser personas exitosas. Acérquense a las instituciones, a las asociaciones civiles que les van a ayudar pues a abrir su panorama hasta dónde pueden lograr sus hijos con todas sus capacidades. Y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Holanda, nada más quisiera recalcar el tema educativo tan importante. Sí. Más allá de que también es importante el equipamiento en la ciudad, urbano, Ajá. etcétera, pero la educación, dirías tú, que es la pieza fundamental para esto. Sí, en el caso pues de mi escuela, de la primaria donde trabajo, pues todo es incluyente, ¿no? En este aspecto, a lo mejor nos faltarían más libros, más cuentos, más literatura braille para que nuestros niños puedan leer, pero donde sí urge, por favor, es en las escuelas regulares, escuelas comunes de sector público y privado, en las secundarias, que pueda haber libros en braille, en macrotipo o en digital, para que nuestros niños puedan estudiar y no deserten de la educación, y asimismo en prepa, y podemos tener chicos bien preparados y bien incorporados al sector laboral, y por ende personas felices viviendo pues como todos lo deseamos. Te lo quiero preguntar así. ¿Sería un sueño que ya no hubiera necesidad de una escuela de niñas ciegas si las escuelas regulares asumieran este papel? Sería un sueño, pero realmente yo estoy muy a favor de las escuelas de niños ciegos porque les damos muchas habilidades que en el tiempo de primaria van a necesitar, como cocinar, como hacer muchas cosas. Más allá de lo que una escuela regular ofrece. Sí, pero bueno, sin embargo pueden estar las dos opciones, y podríamos ver de algún modo cómo equilibrar, que a lo mejor pudieran ir a una primaria y que se pudiera impartir por las tardes todo esto. Otra capacitación. Sí. De acuerdo. Muchas gracias, Holanda. No, pues de qué. Gracias, Gilberto. María, muchas gracias. Y como siempre me quedo con un minuto para una reflexión final que tiene que ver con el tema mismo de la educación, la importancia de que las autoridades inviertan en este rubro. Mientras existan escuelas especiales para atender a personas con discapacidad y existan escuelas llamadas regulares, no se va a dar la inclusión que tanto se está reclamando si la están segmentando. Que se aprueben mejores presupuestos para atender este problema. Y lo que mencionaba Gilberto hace un momento, hay empresas que tienen por ley que emplear el 3% de personas con discapacidad. ¿Por qué el 3? ¿Por qué no el 10? ¿Por qué no el 15? ¿Por qué no el 20? Esto tendría que ser un asunto de convicción personal, propia, y no por una obligación de ley. Eso se llama cultura. Cuando vemos este tipo de situaciones y encontramos que el gobierno no ha hecho su tarea en materia de políticas públicas para lograr esta inclusión en la discapacidad, encontramos lamentablemente que los discapacitados son nuestras autoridades. Muchas gracias y hasta la próxima.